El inicio de la temporada veraniega trae un aumento de visitas a playas y piscinas. Sin embargo, realizar acciones riesgosas en estos lugares puede provocar graves accidentes. Queremos conversar más sobre la prevención de este tipo de hechos y para eso nos acompaña en CNN Chile el director del Instituto Teletón de Santiago, Ricardo Eckart. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Doctor, preguntarle de primero cuáles son los riesgos que toma una persona al momento de, por ejemplo, tirarse un piquero o estar jugando dentro de una piscina. Bueno, este típico caso de que son riesgos absolutamente controlables y evitables en la práctica sin hacer nada. Los piqueros, aunque sean a baja altura, son peligrosos y producen lesiones y lesiones graves a nivel de la médula espinal, producen fracturas, traumatismos craneanos y eventualmente la muerte. Nosotros tenemos que en Chile la asfixia por inmersión mata a más de 160 personas todos los años. Por eso que nosotros en la Teletón estamos empeñados en una campaña de prevención de los accidentes en general a nivel de todos los espacios de esparcimiento, sobre todo los que son con agua, digamos, lagunas, ríos, piscinas, que son también peligrosas, y por eso estamos en esta campaña a nivel de todo el país. ¿Cuáles son la mayor cantidad de accidentes que se provocan? ¿Por parte de, por ejemplo, los piqueros, en el que muchas veces se topa con el fondo y ahí es donde se produce el accidente, o por aquellos casos en que, por ejemplo, sobre todo los niños, que son descuidados de sus padres y terminan ahogándose? La verdad es que las dos cosas son bastante complejas. Los piqueros, porque a diferencia de lo que puede creer mucha gente, no es solo cuando la persona impacta con el fondo de la piscina o de la laguna, sino que con el impacto con el agua. Por lo tanto, incluso piqueros bastante pequeños, digamos, de baja altura, pueden producir lesiones a nivel de la columna y especialmente la lesión medular, que como es a nivel del cuello, provoca compromiso de las cuatro extremidades, además de los traumatismos craneanos propiamente tal por el impacto. Y por otro lado tenemos las asfixias por inmersión, que si no provocan la muerte, provocan daños a veces irrecuperables a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto también constituyen accidentes extremadamente graves. Doctor, ¿qué deben hacer las personas al momento que se producen este tipo de accidentes? ¿Cuáles son los primeros pasos que deben hacer aquellas personas que detectan y también la misma persona que sufre el accidente? Bueno, en el caso de los piqueros, lo más importante es estabilizar la columna cervical de la persona, porque ahí es donde se puede producir el daño más relevante. Por lo tanto, hay que obviamente sacarlo del agua y inmovilizarlo y trasladarlo lo antes posible a un centro asistencial entablillado y con todas las medidas de protección, sobre todo de la columna cervical. En el caso de las asfixias por inmersión, bueno, hay que iniciar inmediatamente las maniobras de resucitación. No es conveniente tratar de sacarle el líquido, porque probablemente lo único que vamos a sacar es trasladar el agua que ha tragado desde el estómago hacia los pulmones, por lo tanto probablemente eso va a ser mucho peor. Francamente, los accidentes por inmersión son bastante serios y ameritan una atención probablemente en el mismo lugar y una atención de urgencia rápidamente en un hospital, ojalá. Y a su juicio y su experiencia, ¿cuáles son los típicos errores que cometen las personas, por ejemplo, en el caso de las personas ahogadas, que se quedan en la puerta abierta de la reja de la piscina considerando que había reja, pero se deja abierta, o los juegos de los niños con las pelotas? Yo diría que en frecuencia, y es terrible decirlo, pero es la realidad de nuestro país, yo diría la gran mayoría de los accidentes se producen en el contexto del alcohol o de personas jóvenes que hacen actos imprudentes que no corresponden, como tirarse de puente, cosas de ese tipo. Nosotros incluso a veces vemos en las redes sociales personas que lo presentan como una gran gracia hacer estupideces, perdonen la palabra, de ese tipo. Y por otro lado tenemos el descuido de los padres en el sentido de no proteger lugares que ni siquiera son piscinas, pueden ser estas piscinas inflables bastante pequeñas, pero que basta que un niño menor caiga dentro de ella y no pueda levantarse y se ahogue. Yo diría que esas son las dos grandes causas, tanto de accidentes y lamentablemente muchas veces de la muerte.
Hay juegos acuáticos que también son riesgosos, se llama el clásico banano, que muchas veces tenían casos de que se golpean entre ellos o de ese tipo de juegos inflables que son participan varias personas y además son con motor. Yo creo que el banano es bien peligroso. Sobre todo los que son transportados por lancha o motos de agua que de repente toman velocidades bastante grandes, porque una de las gracias que se supone tiene el banano es caerse del agua, pero es un entretenimiento que por supuesto debe ser solo para personas mayores y con un riesgo que yo creo que no es, bueno, ojalá no existiera, pero uno entiende también que sobre todo los jóvenes de repente quieren divertirse en este tipo de cosas, pero tiene riesgo, porque insisto, la caída al agua no es o no tiene por qué ser a gran altura, puede ser incluso a ras de agua, pero con velocidad, y eso produce la flexión forzada, que es lo que sucede habitualmente de la columna cervical, y con el daño medular, que es lo que nosotros, sobre todo en la Teletón, más vemos en los niños que nos llegan a nosotros con secuelas motoras y neurológicas debido a este tipo de accidentes. ¿El impacto de una ola, por ejemplo, también puede producir daños graves? Por supuesto, si una ola fuerte y sobre todo una persona desprevenida, y ahí volvemos al tema del alcohol, que es, yo diría, uno de los grandes factores que explica el por qué de algunas personas no están bien prevenidas, digamos, o no están bien conscientes de la situación que está pasando en ese minuto en el agua. Por lo tanto, todo ese tipo de actividades que uno puede considerar que no son tan peligrosas conllevan una cierta dosis de riesgo que puede terminar en lesiones bastante serias. Doctor, por último, ¿cómo es, usted como trabaja en la Teletón, el tiempo de recuperación de trabajo luego de tener un accidente? Mira, nosotros en promedio en Teletón a lo largo de todo el país recibimos alrededor de 15 a 20 niños al año por este tipo de lesiones. No es una cantidad extraordinariamente grande, pero sí importante, porque la gran mayoría de ellos tiene lesión que compromete las 4 extremidades. Por lo tanto, quedan con un nivel de funcionalidad y un nivel de disminución de sus capacidades motoras que hace que para la familia además sea un problema, porque tienen que ayudarlo en muchas de sus actividades, situación que antes no ocurría. Por lo tanto, si bien es cierto, son pocos casos los que comprometen en forma muy importante la actividad y la vida de los pacientes y de su familia. Doctor, ¿cuánto alcanza a estar una persona, o quizás separémoslo, primero una guagua inmersa en el agua sin que tenga daños colaterales? La verdad es que influye mucho la temperatura del agua y la edad de la persona, pero yo diría que con 2 a 3 minutos ya uno puede esperar ver lesiones más o menos severas. Por lo tanto, el rescate rápido es imperativo, digamos. Yo la verdad es que conozco muchos más casos de niños que han estado en el agua y que han quedado con secuelas, de niños que han estado algunos minutos, llamemos 4 o 5 minutos, y que se hayan recuperado totalmente. Por supuesto, a medida que pasan los minutos es más grave, pero yo diría que ya después de los 3 minutos la cosa es seria y en una persona adulta o que tenga algún otro factor, por supuesto, con menos tiempo ya se pueden producir daños severos. Doctor Ricardo Becar, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile y traernos estas recomendaciones. Ya, muchas gracias a usted. Hasta pronto.